Las multitudes se reunían en las riberas del Jordán. Juan el Bautista, el profeta del desierto, predicaba arrepentimiento con voz de trueno. Sus palabras penetraban como espada. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese día, entre los pecadores que se sumergían en las aguas, apareció Jesús. Juan lo reconoció y retrocedió. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Juan lo sumergió en las aguas del Jordán. Cuando salió, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió en forma de paloma y una voz tronó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El ungido había sido presentado al mundo. La eternidad misma habló. El Mesías había llegado. Lleno del Espíritu, Jesús fue llevado al desierto. 40 días y 40 noches sin comer, enfrentando soledad, calor abrasador y noches heladas. Allí, en su momento más débil, se levantó el adversario. Satanás le ofreció pan, gloria y poder. Pero Jesús, con la espada de la palabra, respondió una y otra vez, escrito está. El enemigo cayó derrotado. Donde Adán falló, donde Israel tropezó, Jesús venció. El Hijo del Hombre estaba listo para comenzar la obra que cambiaría el mundo. De regreso a Galilea, caminó junto al mar y vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, lanzando redes. Los llamó con voz firme, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes al instante y lo siguieron. Más adelante llamó a Jacobo y Juan, que dejaron a su padre en la barca. Así comenzó el grupo de discípulos que serían testigos de lo imposible. En una boda en Caná, el vino se había acabado. María, su madre, lo miró con fe. No tienen vino. Jesús respondió, aún no ha llegado mi hora. Pero en obediencia al corazón de su madre y como señal para sus discípulos, mandó llenar las tinajas de agua. Cuando el maestresala la probó, exclamó sorprendido, ¿has guardado el buen vino hasta ahora? El agua se transformó en vino, y con ello, la gloria del Hijo comenzó a manifestarse. Los milagros y el poder sobrenatural. Desde ese día, Galilea y Judea fueron testigos de maravillas. Sanó a un leproso con solo tocarlo. Dio vista a los ciegos, incluso a uno de nacimiento. Hizo andar al paralítico que yacía junto al estanque por 38 años. Liberó a endemoniados, y los espíritus gritaban al verlo, «Tú eres el Hijo de Dios». Multiplicó panes y peces para multitudes hambrientas. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad con una palabra. «Calla, enmudece». Donde quiera que iba, el reino de Dios irrumpía con poder. Un día subió al monte, y las multitudes se sentaron a escucharlo. Sus palabras fueron fuego que encendió el corazón de los oyentes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No hablaba como los escribas, sino con autoridad. El pueblo lo escuchaba maravillado, y sus discípulos comprendían que estaban ante el Maestro eterno. Pero no todos se alegraban. Los fariseos y saduceos comenzaron a acecharlo. Escandalizados porque sanaba en sábado, porque comía con publicanos y pecadores, porque proclamaba que tenía poder para perdonar pecados. Mientras el pueblo lo seguía, los líderes religiosos lo consideraban una amenaza. Sus corazones se llenaban de envidia, y ya en sus mentes comenzaba a gestarse el plan de destruirlo. Al ver a la multitud hambrienta, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, dio gracias y los repartió. Todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 canastas llenas. El pueblo lo quiso hacer rey por la fuerza, pero él se retiró. Más tarde declaró, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». El mensaje no era solo físico,
sino eterno. Él mismo era el alimento del alma. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Entonces Jesús los miró y preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, con voz firme, exclamó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La identidad del Mesías había sido revelada. Llegó la hora de subir a Jerusalén, montado en un asno. Tal como anunció el profeta Zacarías, Jesús entró por las puertas de la ciudad santa. La multitud extendía mantos y ramas clamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». El eco de la profecía retumbaba. El rey había venido, no con ejércitos, sino con mansedumbre. Al llegar al templo, lo que vio desgarró su corazón. El lugar santo, destinado a la oración, estaba lleno de mercaderes, cambistas y ruido. El patio de Dios se había convertido en mercado. Con celo ardiente, volcó las mesas, derribó monedas, expulsó a los vendedores y gritó: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». El eco de su voz resonó en los muros del templo, como trueno que anuncia tormenta. Era el inicio del enfrentamiento abierto con las autoridades religiosas. Desde las aguas del Jordán hasta las puertas del templo, Jesús reveló con poder y autoridad que el reino de Dios se había acercado. Sus palabras eran vida. Sus milagros eran señales. Su presencia era el cumplimiento de las profecías. El mundo no volvería a ser igual. Los ciegos veían, los pobres recibían esperanza, los demonios huían y los hombres descubrían que Dios estaba entre ellos. Pero esta era solo la primera etapa. Desde Jerusalén la confrontación escalaría hasta la cruz, donde el rey mostraría la gloria más grande, no un trono de oro, sino un madero ensangrentado.